Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya, bendito Dios. Gloria y alabanza al Rey que vive. Gloria a ti, Señor. Buenas tardes, mis amados guerreros y guerreras. Aquí estamos una vez más en su ministerio a la luz de la palabra, ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora, hermana mujer de fe. Seguimos con nuestro estudio, serie, aleluya, nuestra serie. Estamos en una serie de estudios de antecedentes históricos de nuestra cristiandad, del cristianismo. Vamos a estar siguiendo los temas referentes a lo que estaban en la... Recuérdese, vamos a dar un previo de lo que estaba en la semana anterior, el otro miércoles, pero bien pequeño para que nos dé el tiempo a abarcar el apóstol que tenemos hoy para analizarlo. Bendito Dios. Entonces vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este tiempo maravilloso, y sea Él que me ayude a dar esta serie bíblica que vamos a estar meditando hoy. Que sea Él, el Todopoderoso, pasando carbón encendido por mi boca para llevar este mensaje claro y preciso, para que todo antecedente histórico de nuestra fe pues quede plasmado de la manera correcta, de la manera histórica apropiada. Todo esto, Señor, te lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo espero que se esté escuchando fuerte y claro, ¿verdad? Adresli, ¿se escucha? Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bendito. Amén. Santo. Bien, mis amados. Entonces vamos a dar un pequeño resumen, breve, acerca de lo que estábamos hablando la semana anterior. El miércoles anterior estábamos hablando de aquellos apóstoles que habían sido removidos de la Biblia, que no están. Acuérdense que eran 12 apóstoles. Juan el Bautista en una parte de la Biblia pues explica que se ahorcó, pero en la historia dice otra cosa. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso hasta ahí. Pero para seguir con lo de la otra semana, breve, entonces en ese tiempo donde estábamos analizando, uno de los principales que fue borrado, uno de los patriarcas, se llamó Enoc, ¿verdad? Apuntaron eso, yo espero que lo tengan bien anotaditos, que ese fue uno de los libros removidos. También los salmos el Apocalipsis de Moisés, estábamos hablando la semana pasada, y también citamos a el profeta Mahoma, que también fue sacado de la Biblia. No era que no era un profeta, sino que no lo pusieron, ¿verdad? Entonces hoy vamos a analizar, ya sí vamos a venir a este miércoles, porque el que quiera ver la serie anterior, la introducción de la serie acerca de los antecedentes históricos del cristianismo, pues puede, después que termine el programa, pues puede ir allá y va a ver de cuáles profetas, de cuáles libros fueron excomulgados. Recuerde bien una parte interesante, que habían el libro de María Magdalena, el libro de la Judas, ¿verdad? Y otros libros más, el Evangelio de Tomás, que lo hablamos la pasada semana. Pero hoy nos vamos a centrar en un apóstol muy conocido y muy usado dentro de la iglesia cristiana, y más aún con mayor dureza en lo que son las cartas paulinas, ¿verdad? La iglesia católica lo utiliza mucho, también lo usa las iglesias pentecostales, porque tienen algunas partecitas que los ayuda a decir en cierto modo en algunas cosas que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hacer esto. Aunque Pablo exaltaba a aquellas mujeres que eran diaconisas, que eran líderes, porque en la historia de todo lo que es la Biblia habla de muchas mujeres valiosas que gobernaron ejércitos, que hicieron grandes cosas, y por qué no, eran mujeres guerreras, bien utilizadas por Dios, que escuchaban la voz de Dios. Y hoy Dios también llama tanto a hombres como a mujeres a servir, siempre y cuando estén. Eso es lo que pasa, que a veces siento yo que se me desconecta la transmisión, dice, ok.
la transmisión como que se va de un pronto y pierdo como que el hilo, pero lo importante es que se queda grabado para nuestro YouTube, para que puedan ahí continuar. Yo espero que se sigan conectando. Bien, apunten este dato. Vamos a estar dando todo lo importante de Saulo de Tarso. Es de Saulo de Tarso donde vamos hoy a entrar. Y usted dirá, Dios le bendiga, hermanos Marco Colón. Y usted dirá, hermanos, pero Pablo está en la Biblia. Pablo es el apóstol más, de lo que más la gente habla. Pero hay un dato importante y que debe anotar, y es que Pablo fue un apóstol que la Iglesia Católica entró en el sistema. ¿Y cómo te va a decir eso, hermana? ¿Y cómo va a decir eso? Si Pablo, mire, la iglesia, eso se llena, la gente hablando de Pablo y Pablo y Pablo por aquí, Pablo por allá. Pero sucede hacer que cuando nos metemos en la historia y analizamos también los libros de los demás apóstoles, vemos el rechazo y los conflictos que crea el apóstol Pablo. Porque cabe anotar que solo Bernabé fue que permitió que sí, que se aceptara. El único del grupo de apóstoles elegido por el mismo Jesús fue que dijo, sí, pero yo le voy a dar cabida. Entonces le dijeron, ok, pero nosotros no lo aceptamos. Es decir, los apóstoles no querían a Pablo. ¿Por qué no querían a Saulo de Tarso? Y voy a hacer una breve resumen de su vida. Saulo de Tarso nació en Tarso, así mismo como se habla, en el área de Turquía. Eso es el área de Turquía. Y esta era la capital de la provincia romana Cilicia. Ahí fue que él nació. Él era un fariseo. El fariseísmo era un grupo religioso político. Acuérdese que lo político no se puede creer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Saulo de Tarso tiene unas formas de que conoció a Dios, que dice que quedó ciego, todo lo que conocemos en la Biblia y que fue agregado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo el libro completito, como Pablo era el que más encajaba en el modelo cristocéntrico. Ahora vamos a anotar un punto interesante, y es que Pablo, hermanos míos, Pablo dio un mensaje distinto al de los apóstoles elegidos por Dios, y esta era la razón fundamental por la cual los mismos apóstoles que habían sido elegidos exclusivamente por Jesús no aceptaron a Pablo. No, en ninguna manera. Porque ellos decían, este hombre está diciendo otra cosa. Si metemos la forma de Pablo, que primero era un perseguidor acérrimo, él era alguien que buscaba matar a todos los cristianos. Y esa ferocidad que él tenía, era un hombre bien letrado, pertenecía a este movimiento político religioso. Su comparación yo la podría poner con lo que dice Israel, ¿verdad? Que son religiosos, pero no, eso es un poder político. Entonces, Pablo empieza a ir con Bernabé, quien es el único que le dice, sí, yo te voy a acompañar, porque yo sí creo que tú te convertiste. Y lo lleva, porque la Biblia habla el primer viaje de Pablo, el segundo viaje de Pablo, pero realmente Pablo no podía llegar a ninguna iglesia si Bernabé no le hubiera dado la oportunidad de hacerlo, porque él no conocía las sinagogas, no eran iglesias. En su Biblia ni en la mía puede decir iglesias, eran sinagogas. Se reunían los sábados, no se reunían domingo, porque eso no existía para los judíos. Y era una corriente judío-cristiana, es decir, aquellos judíos que habían, hago énfasis en eso porque en la otra semana también le dije esta palabra y quiero que la note bien. Cuando yo digo judío cristiano, me estoy refiriendo, óigase bien, a aquellos judíos que se adentraron en la fe de Cristo, que creyeron en el mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos amados, nos metemos al mensaje de Cristo, pero vemos el mensaje de Pablo, es otro.
porque es otro. Por la sencilla y única razón de que Jesús era vamos a decirlo así, de manera más llana, un profeta o un mesías que había sido enviado a determinada región, pero en su país, en su área natal, donde él nació, ahí se le rechazó, total y plenamente. Pero él no se preocupó mucho y siguió a las aldeas colindantes. Eso donde dice la palabra que Jesús fue rechazado. Eso se parece mucho cuando dicen en República Dominicana, nadie es profeta en su tierra. Así mismo le pasó a Jesús. Jesús intentó predicar ahí en Belén y donde vivía en las zonas adversas, ahí cerca de él, pero no. Dice Marcos capítulo 6, su versículo 1 al 6, habla de que no lo aceptaron. También eso está puntualizado en Lucas 4, 16 al 30, donde Jesús fue rechazado de manera, mire, drástica. Le dijeron, mira, tú aquí no es verdad que tú me vas a venir a predicar. Tú no me vas a venir a meter a mí un cuento en la cabeza. Es decir, nadie quiso escuchar a Jesús en su tierra natal. Y es por eso que Jesús tiene que salir de ese ambiente, por eso que va llegando hasta allá, hasta donde habían hasta gentiles que se convirtieron. Entonces, cuando Pablo viene y lo lleva a Bernabé, y quiero decir algo importante porque me parece bellísimo, el nombre Bernabé no es Bernabé. La historia bíblica y todo lo que tiene que ver con Bernabé se llama José, realmente se llamó José, y era de origen levítico. Bernabé, el nombre significa hijo del consolador o hijo de exhortación. Es decir, era algo hermoso el nombre que él tenía, porque él su nombre estaba significando que él era hijo de alguien que tenía misericordia. Porque recuerden bien, lo que Jesús mostró por los demás fue amor y misericordia. Y eso es lo que debiéramos todos también, como seguidores de Cristo vivo, representar el amor y la misericordia en nuestras actitudes y con los demás. Bueno, siguiendo a Pablo y por qué ninguno de los apóstoles lo quiso, pero la Iglesia Católica lo beatizó y hizo de él el potente para crear lo que es el pilar, porque Pedro, con quien también el apóstol Pablo tuvo congruencias fuertes hasta casi darse golpes, dice la palabra, y la historia misma también, porque usted tiene que corroborar la historia con la Biblia, porque hay mucha chocancia en lo que tiene que ver con lo que es bíblico y lo que no es bíblico, y que lo han integrado muchas veces, es decir, ligando medias verdades. Cuando se ligan medias verdades tenemos un problema grave, es que no hay medias verdades, o es verdad o es mentira. Entonces Pablo no fue aceptado por los apóstoles. Bernabé, José, ¿verdad?, que se llama en su nombre original, y venía de Chipre, de una ciudad de Chipre donde convivían más bien los levitas, y él era un descendiente, repito, levítico. Busquen y indaguen más, porque yo puedo dar esos estudios en serie como le estoy dando. Cada semana vamos a estar meditando en un apóstol borrado de la Biblia. Este no está borrado, pero le estoy explicando el por qué está en la Biblia. Porque está en la Biblia. Entonces vamos a seguir, porque esto es como un poquito largo lo que es el apóstol Pablo. Entonces, cuando Bernabé lleva a Pablo a las diferentes sinagogas, Pablo es aceptado porque fue Bernabé que lo llevó. Entonces, al Bernabé llevarlo, ellos dijeron, ok, está bien, él es un nuevo creyente, está aquí, conoce la ley de cabo a rabo, se la sabe completita, no hay que enseñarle nada, ¿verdad? Entonces viene Pablo y se sienta en la silla y empieza a hablar de Dios y de todo lo que Jesús se le presentó y toda la cosa, según él, ¿verdad? Vamos a ponerlo de la suposición en esa parte, porque lo mismo sucedió con un profeta llamado Mahoma,
broma que la gente dice, no, eso fue el diablo que se le presentó y no sé qué cosa. Ven acá, entonces a Pablo, ¿quién se le presentó? A Pablo se le presentó esa persona, que no era una persona, que él quedó ciego cuando le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él dice que fue Cristo. Pero a los apóstoles lo eligió Jesús mismo. Yo no estoy quitando de que fue elegido por Dios, entiéndase. Pero estamos hablando de alguien político que perseguía a cristianos, que era un fariseo empedernido y que el poder para él era lo más importante. Pero viene Pablo, un expansionista. Él dice, ya yo conocí esto es importante, hay que expandirlo. Y entonces viene el conflicto con los demás discípulos, porque dicen ellos, no, espérate, esto es que tú estás convirtiendo los gentiles, pero le estás diciendo a los gentiles que no tienen que guardar los días de reposo, las fiestas y todo esto, si Jesús mismo guardó todas las fiestas y ordenó que se siguiera la ley justo como va. Y ahora tú vienes con otra forma y le está diciendo al que no es judío, al gentil, que venga a Cristo sin ningún problema, que lo único que tiene que seguir es la regla moral y lo que tiene que ver con que el principio de todo, el fin de todo, el alfa y el omega, es que si Cristo es el centro, ya. Eso era lo único que Pablo decía. Ya somos salvos por gracia, ya solo tenemos que seguir a Cristo, pero ahí es que entra el conflicto con los demás apóstoles. El conflicto mayor es que Pablo quitó la ley para los gentiles, la quitó completamente. Le dijo, no, ustedes solamente pueden hacer lo que es normal, declarar a Cristo, seguir más o menos su vida como tal, porque hay creyentes que viven una vida que parece más de impío que de cristiano. Entonces él le dijo, ustedes pueden seguir su vida normal, no tienen que tener nada que ver con el judaísmo. Pero Jesús murió siendo judío. Jesús iba al templo los sábados, no iba domingo. Pero Pablo dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le creemos? A los que son la base histórica y de la fe, que eran los apóstoles elegidos por el mismo Jesús. Porque Mahoma también dijo, mira, yo vi este ángel y este ángel se me apareció, lo mismo que le pasó a Pablo. Sin embargo, dice, no, que él no es un profeta. Entonces que lo pusieron en la Biblia, que no estaba. Y no me digan a mí que estaba, porque si lo rechazaron los apóstoles no podía estar. A mí me encanta el libro, las cartas Paulinas, me encantan. Las uso bastante porque son de mucho beneficio espiritual. No crean que yo estoy declinándolo yo lo que le estoy dando es la base histórica y real de lo que pasó con Pablo y por qué Pablo sí está en la Biblia y los otros no. Porque no son todos los que están. Ahí no hay, solo tenemos 4 libros principales. Faltó María Magdalena, faltó muchísima gente ahí, incluyendo a Mahoma. Entonces, ¿cómo es que si todos iban por el mismo corredero, este hombre expansionista dice, aquí hay que crear algo más? Hay que abrirle la puerta a todos, que es ahí donde se arma el desmadre. Es ahí donde Pedro, en medio de una encrucijada, porque él quería mucho al apóstol Jacobo, él lo quería bastante. Entonces Jacobo siguió las normas del judaísmo cristiano. ¿Cómo era el judaísmo cristiano? Aquellos judíos que habían conocido a Cristo, abro paréntesis otra vez, porque hay que aclararle la mente a la gente no está estudiando. El judío cristiano era aquel que había aceptado a Cristo, pero seguía las tradiciones y normas. Pero Pablo vino y quitó eso. Entonces él estaba dando otro evangelio distinto al que predicó Jesús, otro totalmente distinto. Sin embargo,
A diferencia de Mahoma, que también vio a ese ángel y a esa cosa de la misma manera, la mismica forma que pasó con Pablo. Yo diría que casi eran gemelos en la forma que expresaron cómo Dios lo eligió como apóstol o como profeta, como fuera. Porque Mahoma no era ningún profeta. Mahoma era un profeta, no un apóstol. Eso es lo que quiero decir. Disculpen. Entonces, si ponemos en tela de juicio, muchas veces ponemos en tela de juicio uno y otro. El que no debía de estar era Pablo. Pero a Pablo le interesó muchísimo seguir la expansión hasta que llegó a crearse lo que hoy se conoce como la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Porque le convenía ese apóstol. No lo iban a quitar aunque todito lo rechazaran, aunque Pedro se matara con él y toda la cosa. Y cuando yo digo se mataran, no estoy hablando que se mataron de verdad, estoy hablando que discutieron de una manera muy acalorada. Y le voy a decir el por qué. Muy bien. Como ya había dicho anteriormente, Jacobo y Pedro eran muy íntimos porque eran de los apóstoles que Jesús había elegido. Entonces, Jacobo tenía su grupo para allá de personas a los cuales circuncidaba. Entonces, eso eran judíos que habían aceptado a Cristo y estaban los gentiles, que era donde estaba también Pablo y Pedro predicando y lo demás. Pero Pedro tenía un problema. Pedro, cuando estaba con Jacobo, en el grupo de Jacobo, que ahí estaban utilizando todo lo que era el judaísmo, toda la ley y lo demás, ahí él no comía esa carne, ahí él guardaba todo lo que tuviera que guardar. Pero ya cuando estaba del otro lado, es decir, ya cuando estaba con Pablo y en otro grupo, pues ya ahí ahí él comía todo lo que apareciera y hablaba. Es decir, la discusión vino porque Pedro estaba siendo hipócrita. Es decir, no estaba en un solo tenor. Bailaba con el del grupo rojo y bailaba con el grupo azul. Estaba en los dos partidos. Entonces, es ahí donde el apóstol Pablo le dice: tú eres un hipócrita, porque ¿cómo es posible que tú quieras estar de dos maneras? O eres de la circuncisión o de los incircuncisos. Pero la cosa era que, como Pedro era de esa forma, que por no herir a Pablo y decirle: mira, lo que pasa es que nosotros, a diferencia de ti que recibiste, parece otro mensaje, nosotros seguimos las normas que Jesucristo dejó, que siguiéramos siendo judíos, creyendo en Él, llevando el sábado, haciéndolo, todo. No cambió nada porque, oigan bien, Jesús era judío. Era judío. Y aunque Pablo era también judío farisaico, ¿verdad? Fariseo, se sabía la ley también de cabo a rabo. Al él ser una persona ambiciosa y expansionista, él quería que la puerta él la abrió así, ¡pum! Todo el mundo se tiene que salvar. Pero los judíos seguían con su: ay, yo me siento más grande que el mundo. Entonces no querían darle paso a los gentiles. Y si le daban paso, porque no era que le daban paso de que no podían entrar a la iglesia, yo no estoy hablando de eso. Ellos podían visitar las sinagogas, claro que sí, ellos podían ir, pero le estaban tratando como personas de segunda o quizás de tercera. Pero Pablo dice que Dios no hace acepción de personas, estamos claros. Por eso a mí me gustan mucho las cartas paulinas, todo lo que tiene que ver con él. Pero yo traigo el pero siempre adelante porque la Iglesia Católica quería poner a los hombres allá en el tope y quitarle los derechos que tenía la mujer de igualmente evangelizar, de igualmente trabajar, predicar, todo lo podía hacer la mujer. Pero ellos se agarraron, igual que muchas personas iletradas, y yo les llamo iletrado porque si usted me salta a mí, que yo también estaba iletrada en un tiempo, digo yo, que yo decía la mujer no podía ser pastora, y cuando me meto a la Biblia y me meto a la historia, digo yo, pero si había apóstolas, mujeres que eran apóstolas,
Entonces, es lo mismo que ser pastor o pastora. Porque lo que aparece en la Biblia como referente a pastor o pastora se está refiriendo siempre a lo que es animal y el cuidado de animales. Se está haciendo una relación. Entonces la Iglesia Católica, como quería desestimar la mujer, no darle el valor histórico que tenía de que la mujer fue la que miró cuando la tumba estaba vacía y todas esas cosas, que la mujer fue primordial. Cuando la primera mujer, bueno, no es la primera mujer, yo estoy hablando en el término, ¿cómo le explico? Hubo una mujer que se llamaba la Tsunamita en la Biblia. Entonces esta mujer, cuando va al pozo a sacar agua, Jesús se acerca y le pide agua. Y ella le dice, ¿cómo tú me pides a mí que te dé agua? Es decir, tú no sabes quién yo soy. Es decir, yo soy una mujer. Entonces él le empezó a decir todo su historial, cuántos hombres había tenido y toda la cosa. Entonces esa fue la primera mujer evangelista. Esto ya me está entendiendo, ¿verdad? Lo que he querido dar a conocer. La mujer, en lo que es el evangelismo, en lo que tiene que ver con la dedicación, en el momento que ella vio que Jesús le habló toda su historia, ella salió y evangelizó. Ella dijo, mire, este tiene que ser el Mesías, este es el Mesías, porque este hombre me ha dicho mi vida. Fue y lo regó a todo el mundo. Ella empezó a decir todas aquellas cosas que el Señor le había dicho. Fue la primera evangelista, una mujer prostituta, una mujer de una cultura o de una etnia que era aborrecida por la mayoría, ¿verdad? Entonces, la mujer sí tenía una importancia. Y cuando se saca de contexto la palabra que dice Pablo, que la mujer calle en la sinagoga, no se está refiriendo a que se calle y no hable, sino que había un desastre. Entonces Pablo era una persona muy educada, tenía mucha sapiencia. Y cuando una persona es tan intelectual, lo que prefiere en su entorno es una tranquilidad, es una organización, pero todo el mundo tenía dones y todo el mundo quería exponerlo. Y no se puede. Hay que coger turnos. No podemos hablar todos juntos. A veces yo quiero hablar, a veces el hijo me dice, tú no dejas hablar aún. Entonces, hay que coger los turnos. Porque en los mismos libros de Pablo y las cartas nos hablan de que Pablo exaltaba a muchas mujeres por su trabajo, por todo lo que estaban haciendo para la obra de Dios. Entonces no fue Pablo que dijo que la mujer no tenía que hacer nada. Eso lo impuso la Iglesia Católica, lastimosamente. Y poco a poco la Iglesia Católica se ha ido abriendo a entender eso que estaba dicho ahí y para quién estaba dicho eso ahí. Eso es como el cuento de que se cubra la cabeza que Pablo expresó. Eso lo dijo para las mujeres que pertenecían a la prostitución y a la diosa esa esa es una diosa, como le digo, del amor, cosa fea, eran unas brujas, ellas eran como unas brujas, la diosa de la fertilidad, algo así. Entonces, cuando esas mujeres estaban en ese mundo, ellas tenían la cabeza raspada, totalmente raspada. Entonces, Pablo le manda a cubrirse. Ya estoy dando dos datos importantes que debe tomar en cuenta. Las enseñanzas de Pablo ni siquiera se parecen en nada a las enseñanzas de Jesús. Entonces, por eso es que contraponen a los apóstoles demasiado. Jesús no le dijo a ninguna persona, mira, tú te tienes que ir a quitarle esto, ponerte aquello, no. Jesús vino a trabajar el alma, a trabajarnos a nosotros como seres humanos, a hacernos más misericordiosos, más compasivos. Esa fue la base. Pero sin embargo, Pablo ya se va más a lo estético, más a lo que es la globalización del evangelio, sin importar que tuvo que quitar la Torá como base.
Es decir, la Torá tiene todas las leyes y normas del judaísmo, que eso era lo que seguía Jesús. Entonces, al tiempo, hermano, con los años, esto que hizo Pablo de decir que el sábado no era tan importante, vino entonces la Iglesia Católica y lo cogió también. Y quitó el día de reposo, no lo quitó Dios, lo quitó el humano, porque es el humano que quiere acomodarse. Y no debemos acomodar el evangelio a lo que nosotros queremos, sino nosotros acomodarnos al evangelio. Hoy en día las iglesias están full haciendo eso, acomodando el evangelio, no acomodándonos nosotros para cumplir con el evangelio. Y es lamentable. Entonces, siguiendo a Pablo, tuvo problemas con todos los apóstoles. Para los apóstoles, Pablo no era un apóstol. No lo era, porque contradecía todo lo que Jesús había dicho, que siguieran la ley, que hicieran todo conforme a las escrituras. Pablo le dijo a los gentiles, miren, entren todos, que no hay problema. Ustedes nada más dicen, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y ya se salvaron todos. Entonces lo mismo está pasando hoy en las iglesias. Lo mismo está pasando hoy en las iglesias. Las iglesias cada día van en decadencia, porque la iglesia se está apropiando de las cosas del mundo y ya no se sabe si usted está en una iglesia o en una discoteca, que usted está música, cámara, acción. Entonces, no podemos copiar tantas cosas que fueron desde un punto de vista negativa. Cambiar el evangelio de Cristo, dar otro evangelio, que si a la Iglesia Católica bien le acomodó todo eso a su manera y como quiso arreglarla, los versículos y los capítulos y todo como quiso arreglarlo, porque aunque nosotros seamos cristianos, hay todavía un problema, que todavía yo no entiendo por qué si nosotros somos cristianos, no somos católicos, tenemos una Biblia católica con menos libros. No va a entender nunca. Entonces ahora mismo, el miércoles pasado yo le había avisado que la Biblia van a seguir siendo modernizadas y ya el Vaticano anunció que le va a agregar 3 libros gnósticos. Es decir, los libros que había quitado va a empezar a poner de 3 en 3. De momento tenemos los 100 libros completitos, hermano. De momento tenemos los 100 libros completitos. Y desde que tengan los 100 libros completitos, la gente se va a ir a la Iglesia Católica en vez de ir a la cristiana, porque cada día nosotros cogimos una Biblia cristiana, pero es católica, porque todo lo que dice ahí fue Casiodoro de Reina que hizo esa Biblia. Entonces, y la otra es Reina Valera. Y todas las Biblias que tenemos son hechas por católicos. Entonces, yo digo una cosa, revisémonos mejor. Busquemos la manera de encontrar la verdad. A través de la historia la vamos a encontrar. Pablo fue puesto en la Biblia. Hermosos libros, preciosos. Yo soy de las que pienso y le exhorto a todos mis seguidores oírlo todo y retener lo bueno. Esa es la base de todo. Esa es la base principal para la sabiduría que viene de Dios. Porque Dios es que te inquieta a ti a leer, a indagar. Porque Dios te va buscando el camino para que tú conozcas la sabiduría real. Porque la sabiduría no es la que me da un pastor o un líder. Es la que Dios me inspira y me dice, mira, busca aquí, encuentra allí. Y yo he buscado cosas que el Señor me ha dicho. Y cuando yo la busco, wow, yo me quedo, wow, pero yo hubiera sabido que tú eras así. Hermanos, este tiempo se acabó por hoy. Pero yo le digo algo, escudriñe. Hoy escudriñamos a Pablo. Pablo no lo aceptaron los apóstoles en ninguna manera. ¿Por qué? Escribe en grande. Pablo dio otro mensaje diferente al que Cristo había dado. Y al igual que aquel hombre que le dicen Mahoma, profeta, también dijo que lo vio a Dios. Entonces, todos estos profetas que andan aquí en la calle últimamente, que están predicando la prosperidad, también dicen que Dios se le apareció. También. Entonces, si a Pablo, yo hago un cuestionamiento mental. Y digo, si a Pablo se le apareció Jesús,
¿Por qué él cambió y quitó, abolió la ley? Pablo, la abolió la ley. Pablo, no Jesús. Jesús cumplió, iba los sábados al templo. Yo no soy adventista, que entiendan. Lo que yo necesito que usted entienda, que no es religión, es que usted tiene que buscar la verdad y está en la Biblia. Y si no encuentra algo ahí, váyase a la historia. Váyase a la historia, indague, busque libros viejos, busque lo que sea que usted tenga que buscar. Pero estamos a tiempo de encontrar la verdad. Estamos a tiempo, porque busca y hallarás. Pide la sabiduría, el Señor te la da. Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría. Y usted y yo cada día tenemos que pedirle al Señor sabiduría, para que no estemos idolatrando cosas que no debemos. Yo cojo de lo que Pablo dijo lo que me interesa, lo otro lo desecho. Que Dios es el Dios del sábado, sí, se sabe que el Dios del sábado. Jesús también fue el Dios del sábado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplió toda la ley. Todo cristiano dice y se llena la boca diciendo, porque el único que pudo cumplir la ley fue Jesús. Claro, porque era judío y era santo, ¿ok? Ese otro punto. Y se me iba a quedar, aleluya. Pablo fue el único, anote ese dato que se me iba a quedar, discúlpenme, porque mira, son tantas cosas y yo no tengo un bosquejo, yo estoy hablando lo que el Señor me da y lo que he estudiado durante la semana. Entonces, Pablo fue el único apóstol que se atrevió, oiga bien, a divinizar a Cristo. Ahí fue que le puso la tapa al pomo con los apóstoles. Porque los apóstoles nunca, si saben el estudio anterior, los apóstoles nunca dijeron que Jesús era Dios. Pero sin embargo, Pablo dice que Jesús era Dios. Entonces, Mahoma dijo que Jesús, igual que los apóstoles, decían que no era Dios, que era un Mesías que se había esperado y que vuelve y que es el enviado por Dios. Pero Pablo le puso un poco más de suspenso y dijo, Jesús es Dios. El único hermano, el único apóstol que dijo que Jesús era Dios, que le dio divinidad a Jesús, fue Pablo. Ningún otro. Por más que usted voltee la Biblia, no, porque aquí dice, yo creo que Cristo es el Mesías. Y con eso es más que suficiente. Si tenía divinidades o no divinidades, lo importante es que subió al cielo y está a la diestra del Padre. Ya con eso yo me siento bien. Porque lo más importante, hermanos, es reconocer a Cristo. Por lo tanto, ningún pueblo puede ser pueblo de Dios sin Cristo. Métase eso en su cabeza, revoltéese lo más que usted quiera, pero no hay pueblo de Dios sin Cristo, porque hay que aceptar a Cristo como el centro de nuestra fe, como aquel que fue enviado y que regresa. No lo estamos esperando, los judíos están esperando a su Mesías, por eso no son pueblo de Dios. Pero nosotros estamos conscientes de que Cristo vino, de que Pablo lo puso más grande con relación a los apóstoles que dijeron que no, que Jesús había ascendido al cielo, que por ser un profeta grande de Dios, pues, y ser enviado por Dios, fue al cielo y está a la diestra del Padre. Pero Pablo dijo otra cosa, y sea que sí o sea que no, lo importante es creer que Cristo vino, que está en el cielo, que te ama, que quiere restaurarte cada día. Dios te bendiga, mi amado y mi amada, que has estado conmigo. No importa si fueron 2 o 3 o 4, lo importante es llevar el mensaje. En la próxima semana voy a orar para ver cuál profeta que fue eliminado, porque este fue eliminado, que lo pusiera la Iglesia Católica fue otro cuento, y que yo me sirva de sus libros es bueno, porque oírlo todo y retener lo bueno es la base de la fe. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche poderosa. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que hemos estado aquí. Permite que cada uno llegue a la plena sabiduría que viene de ti, Padre Santo.
que no importa si eres santificado o beatizado como hace en la Iglesia Católica, lo importante es que viniste a esta tierra, que nos diste el camino a seguir y que hoy, Señor, tú te encuentras a la diestra del Padre. Padre Celestial, gobierna nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a ser ejemplo donde quiera que vayamos. Todo esto lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya. Aleluya.